Coméntame. Te escucho, Sofía no está Voy, aquí. profe, si quieres le das la palabra a otra persona porque estoy... Muy bien, tranquila. Bueno, continúo para adelantar esta información que sobre los tipos de marketing. Les hablé ya de el corporativo, Buscando la unas cosas. marca personal. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ok. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de el branding digital, todos esos procesos acerca de la creación de esa marca en las páginas web, en los artículos, en todas esas plataformas digitales, los blogs, los videos, la creación de perfiles, todo esto responden a la adecuación de las marcas en redes sociales, ¿ok? En los anuncios publicitarios, en el ámbito digital. El branding también actitudinal, esas estrategias que buscan la identificación de cierto tipo de consumidor con un estilo de vida bastante definido a través de elementos verbales, visuales. Y bueno, esto es importante para la marca y vamos a decir que es más como una táctica para lograr encajar y transmitir esos valores, esa personalidad y ese comportamiento de la marca, adecuándose a esas características de ese público. Ahora sí, Sofía, ¿me escuchas? Bueno, el branding, ¿ok? Para empleados, esa es importante en todas las instituciones, en las corporaciones, porque, bueno, es como determinada marca o institución busca que se conozca su reputación. Las empresas buscan garantizar contenidos y tienen mucha presencia digital para mostrar cómo es esa identidad corporativa y cómo es ese trato que tienen con los empleados, cuáles son sus garantías laborales y sobre todo esto se utiliza también en la humanización de cada una de esas corporaciones en ese sentido de pertenencia, esos empleados que han hecho que se construya esa marca de generación en generación y por supuesto esto es un activo importante que va con lo que es la misión de esa empresa y que si esa empresa vende algún tipo de producto, por supuesto esto le suma, ¿no?, a su reputación. Este branding es de vital importancia para esas empresas, sobre todo a la hora de atraer nuevos talentos y bueno, y retenerlos. Hay de hecho aplicaciones que se dedican a este tipo de branding. El co-branding que resulta de la unión entre dos o más marcas y bueno, es una estrategia para potenciar unen fuerzas comerciales para obtener beneficios. Una de las empresas que yo les puedo colocar el ejemplo que tenemos cerca aquí en Venezuela es McDonald's o McDonald's, como lo quieran pronunciar. Qué mal inglés. Y bueno, ellos utilizan siempre esa estrategia, sobre todo con los helados, y unen fuerzas, como por ejemplo cuando sacaron hace muchos años, ¿no? Lo que fue el Sundae de Nusita y de Pirulín, dos marcas se aprovechan y bueno, se fortalecen o utilizan sus fuerzas comerciales, sus atributos y bueno, lanzan productos al mercado. Ahora sí los escucho, quiero que participen. No quiero hablar solita. Bueno, profesora, tengo una duda. Dígame. En lo del diplomado, nosotros vimos investigación, bueno, yo vi investigación aplicada el trimestre pasado. Ujú. Entonces, uno podía escoger varias opciones para hacer el informe. Y yo Ok. escogí hacerle un branding corporativo a una posada. Ok. Y entonces uno tenía que hacerlo y tenía que tener una problemática. Entonces tengo esa duda si también el branding corporativo será así.
tener una problemática para hacerle el branding. O sea, tú estabas en el diplomado de marketing. No, en investigación aplicada, una materia. Investigación aplicada, sí, entiendo, sí. Perdón por no escuchar bien. Exactamente. Es que el hecho es que tú, primero, cuando lleguemos a explicar lo de la evaluación, que ustedes Ujú, tengan el reto de crear una marca o trabajar con una marca que no sea tan reconocida como por ejemplo Coca-Cola o Farmatodo, porque esos manuales incluso son públicos y notorios. ¿Ok? ujú. La idea es que ustedes trabajen desde cero, pero también dentro, como aplican proyecto, como es un informe técnico, incluso van a escribir un artículo científico, la idea es generar soluciones. Es justificar el por qué la necesidad bueno, crear esa marca o de pronto que ustedes escojan hacer un rebranding. ¿Ok? Ustedes Claro, tienen que aplicar todo ese proceso y es totalmente válido porque aquí se busca que ustedes busquen soluciones. entonces sería algo así, con Sí, que hay que tener una problemática. Ok, sí, sí, está bien. sí. Ahora, bueno, quiero que ustedes que tienen experiencia, ya como hemos avanzado en los tipos de branding, un aspecto bastante básico y teórico, quiero conocer cómo es eso en la realidad. Si ustedes han tenido la oportunidad o nada más lo han hecho, ya escuché algunas que trabajan en empresas, pero lo han hecho nada más con marcas personales. ¿Cómo ha sido esto? ¿Quién comenta? Ajá, me siento sola. Sofía, ¿ya estás ahí? Hola, profe, ¿me puedes resumir un poco de qué estaban hablando? Es que me fui a buscar unas cosas. No, es que es importante. Esto no puede ser netamente teoría. Porque yo les estoy dando, mostrando cuáles son los tipos de branding, cuáles son los objetivos de estos tipos de branding, incluso cuando se utilizan como una táctica o como una estrategia. Pero quiero saber quienes han tenido experiencia trabajando en la vida real, si han aplicado alguno, o bueno, o varios. Hola, Sí, profe. se retira Bueno, la- con las marcas que he tenido la oportunidad de trabajar son marcas locales, pero ya con la explicación que usted me ha dado, me he dado cuenta que hemos trabajado mucho el co-branding, o sea, apoyarnos entre las marcas, hacer las colaboraciones para que el impacto sea mayor e inclusive entiendas el branding no solo como la parte visual, sino como el tono y estilo del mensaje que da la marca. Ujú. Entonces, sí, también por esa parte eh, hemos trabajado. Bueno, vamos a decir que ustedes lo han hecho de forma empírica, algunos han estudiado, pero no sabían delimitar en qué área estaban. Sí, pudiera ser que sí. De hecho, considero que, bueno, ya la mayoría de las personas que están aquí han comentado que han trabajado, capaz sí hemos tenido como que ese roce, pero no tenemos el conocimiento teórico. Capaz hemos hecho el co-branding y ahorita es que decimos como que, ay, mira, Lo están ve, sí, llamando por su nombre. exacto. Bueno, ejemplos. Díganme, por ejemplo, si identifican el branding para empleados, qué aplicación existe que se dedica y que las empresas utilizan para atraer esos nuevos talentos. ¿Quién hace esto? Hay una muy famosa que las empresas utilizan como marketing, pero que las empresas aprovechan y hacen branding para empleados. ¿No se les ocurre? ¿Me puede repetir la pregunta, porfa? El branding de empleados, cuando esa marca exhibe o crea sus estrategias tanto de marketing digital y sobre todo adecua su marca para atraer nuevos talentos. ¿Qué aplicación existe donde cada vez más se ven a las empresas aplicando este tipo de branding?
Nadie. Profe, no entendí lo último, disculpe, en lo que comentaba que qué tipo de estrategia será lo que aplica la marca con el branding de empleados. Hay una, hay una empresa, ¿ok? Y es una aplicación donde las corporaciones, las instituciones aplican tanto marketing como branding para empleados. ¿Cuál se les viene a la mente? Es que tiene una comunidad y las empresas aprovechan esta comunidad para proyectarse y mostrar su branding. ¿La ven? ¿Sí la ven? Sí, profe, sí se ve. Ok. Bueno, ese es un ejemplo donde las empresas aplican esto. Y bueno, aquí es importante también conocer otro tipo de branding, como es el branding político. Por supuesto, enfocado a esas figuras políticas, esa estrategia que busca transmitir esas habilidades de liderazgo, por ejemplo, el carisma, los argumentos, la credibilidad, la confianza, la ética social, para demostrar que un dirigente es apto para ser un líder, ¿ok? Los gobernadores, los candidatos presidenciales, incluso se puede aplicar esto en una empresa cuando se somete a votaciones de la junta, quién será el nuevo directivo, quién será el nuevo presidente, vicepresidente. Este branding político es un poco parecido al branding que se le hace, el branding personal, el de marca personal, pero es bastante delicado. Porque, por ejemplo, para crear toda la imagen de un candidato, miren, es bastante impactante todo cómo se crea la marca. No es solo crear el eslogan de una campaña, no es solo crear la imagen, las mejores fotografías, es diseñarle una personalidad que a veces se separa mucho del verdadero, del humano, pero todo está adecuado a lo que es una estrategia de campaña política. Este líder a veces tienen que adecuarle la forma como habla, su dicción, el tono de su voz. Es bastante impresionante y tenemos ejemplos cercanos de cómo una buena creación de una marca puede generar resultados, ¿ok? Resultados masivos. Y por ejemplo, históricamente en Colombia se eligen o se elegían líderes que fueran como ricos de cuna, que fueran familias presidenciables, en torno, sí, ¿por qué? Por las necesidades y las características sociológicas y los gustos de la sociedad hacia un líder, ¿no? De ese país. Entonces todos los candidatos cuando le crean la marca le edifican con todas esas características necesarias. En Venezuela, bueno, esto ha sido un ejemplo, porque en Venezuela ha cambiado aunque siempre se ha buscado a un líder que sea un mesías, un líder que venga a cambiarlo todo. Ahora se busca un líder desde hace muchos años que sea populoso, que sea cercano a la gente, que hable como la gente. Entonces, hasta la forma de hablar, las palabras que utiliza, la formalidad, la informalidad, forman parte de este ejemplo de tácticas para el diseño de lo que es su personalidad y un branding político. Este es bastante interesante, ¿ok? A mí me encanta. Es uno de los branding que de hecho he tenido que trabajar y es bastante delicado porque bueno, como todo resulta vamos a decir, un análisis de campo bastante importante y bueno, donde hablas de religión, donde hablas de cultura y de todas esas necesidades de una población. Y el branding emocional, que es más como una táctica, da relevancia a las emociones que giran alrededor de la marca y busca, por supuesto, cómo lograr una estrategia para influir en el público, para manejar las emociones de esa audiencia, alegría, nostalgia, euforia, y se basa en manejar muy bien la psicología del consumidor y bueno, se desarrollan estrategias que apelan a los sentimientos para generar vínculos
vínculos incluso irrompibles, y este es el que se utiliza por lo menos también cuando la marca es diseñada, y bueno, luego cuando se hace una estrategia de marketing digital, buscas generar fidelidad o buscas crear comunidad. Como ya lo saben, y si manejan marketing digital, en marketing digital o marketing general, marketing digital, en marketing de contenido, marketing por redes sociales, hay pilares fundamentales para generar esos contenidos de interés que capten las audiencias. Pues en este ámbito del branding también se utiliza este tipo de pilares que buscan, por supuesto, de acuerdo a lo que sea la estrategia de branding, crear vínculo afectivo entre la marca y el consumidor, hacer vivir experiencias, sensaciones, emociones, bueno, generar a esos fans, ¿ok?, de la marca, esa comunidad, y bueno, ofrecer información de valor respondiendo a las necesidades de la audiencia. Para la creación de una marca nosotros tenemos que aprender muy bien, esto es importante, aprender muy bien el manejo de las emociones, porque nosotros estamos hablando, cuando estamos trabajando en este ámbito, estamos enfocados al consciente y al inconsciente colectivo. Y aquí vamos a hablar de una estrategia que se utiliza en marketing también para generar emociones, pero que cuando estamos diseñando una marca es interesante conocer. Nosotros siempre estamos acostumbrados, o muchas personas están acostumbradas a referirse a lo que son las emociones principales. Lo vimos en la película Intensamente. Si ustedes me pueden decir las emociones que conocen, pueden hablar tranquilo. ¿Cuáles emociones conocen por lo general? Bueno, profe, yo diría que las emociones propias que vive el ser humano día a día, felicidad, tristeza, disgusto, ansiedad, ¿por qué no? Alegría. Ok, esas son las generales que conocemos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hay estudios psicológicos que han considerado que las emociones son muchas más, ¿ok? Aquí les puedo referir a estos autores, y si les gusta el ámbito de la publicidad, del marketing, del branding, a que aprendan sobre esto, porque ahí se basa la verdadera conexión con el público, la conexión con la audiencia, el lograr persuadir, el lograr convencer, el lograr vender, cuando conocemos las emociones a profundidad y cómo se forman esas emociones. Entonces, cuando conocemos cómo se generan las emociones a través de imágenes, a través de frases, a través de distintas acciones, podemos hacer vivir experiencia, podemos experimentar esas distintas emociones, pero para poder lograrlo hay que conocerlas. El psicólogo Paul Ekman es considerado como el pionero en el estudio de las emociones. El primero publicó su teoría de 6 emociones en los años 70. Luego, esas 6 emociones que él estudió profundamente era cómo se generaba o cómo las personas experimentaban felicidad, miedo, ira, tristeza, sorpresa, disgusto. Y luego esa lista logró incrementarla a 17 tipos de emociones distintas. Otro autor, un psicólogo en 1980, Robert, dio a conocer su teoría evolucionista de la rueda de las emociones, que es esta que les invito a que observen y que detallen. Qué interesante saber que hay mucho más de lo que estamos acostumbrados, ¿ok?
porque la suma de distintas emociones pueden generar otras. Es así como los colores primarios y los colores secundarios. Yo siempre genero pongo ese ejemplo, ¿no? Pero imagínense qué importante la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de transmitir y de sentir esos cambios, ¿no? ¿Y qué son las emociones? Las emociones simplemente son señales, vamos a decir, yo les digo como las señales de tránsito o unas señales de alerta que te permiten actuar en determinada situación. Y esto es tan interesante que para que haya una estrategia que sea efectiva de verdad, para poder aprender a conectar con el público, con las audiencias, tenemos que vivir, sentir y entender cómo generar esa rueda de emociones que les estoy enseñando en este momento. ¿Ok? Una marca es un signo visible que distingue a productos, a servicios de otros de su misma clase en el mercado. Yo estaba escuchando cuando ustedes se estaban presentando que bueno, en su día a día ustedes se basan precisamente en esto, ¿no? En lograr que, bueno, esa marca, como lograr una estrategia para que sus marcas logren ese elemento diferenciador que las hace únicas, ¿no? Y bueno, ese es el día a día para quienes trabajan en este ámbito. Pero es importante conocer qué es una marca, cuáles son esas características, cómo se construye una marca, ¿ok? Es importante que en la actualidad una marca, como ya se los dije desde el principio, no es un logo, no es un eslogan, es una comunidad, es una experiencia interactiva. Y bueno, el branding tradicional empieza por el logo, pero eso ya es pasado. Ahora las marcas ya no se imponen, se construyen en colaboración con el público. Antes las marcas, como se los mostré, hablaban a la gente. Hoy, vamos a decir, hablan con la gente. Esto es importante entenderlo. Antes las marcas le hablaban a las personas, hoy hablan con las personas. No es un mensaje que es, por decirlo de alguna forma, una imposición. Sí, quieres meterte en la mente del consumidor, pero hay mucho respeto y se ha demostrado que el éxito va cuando tú identificas el punto de dolor del público, cuando construyes, y de hecho para escoger si tú quieres ser un emprendedor y quieres hacer un estudio para ver dónde podrías ganar más dinero o dónde podía calar tu marca, bueno, te das cuenta que tienes que basarte en las necesidades de la audiencia y esas necesidades se traducen más allá de lo que dice la economía, que dicen que las necesidades básicas son vivienda, alimento y vestido. Se basan más en esas necesidades hasta fisiológicas, esas necesidades de consumo, esos hábitos de comportamiento, y esos son parte de lo que ustedes van a aprender en este módulo 1. Cómo hacer esa estrategia para identificar cuál es tu público ideal. De hecho, antes se hablaba de público objetivo y bueno, desde hace bastante tiempo se habla ahora de un público ideal. Entonces, ¿qué es una marca? Un signo visible, sí, pero como se los estoy diciendo, va más allá de lo que estamos observando en pantalla. Sí, una marca se construye con todos estos elementos, pero recuerden que hay que aplicar una metodología y conocer las emociones y las necesidades del público para que de verdad tengamos buenos resultados. Entonces, una marca tiene una personalidad, tiene un tono de voz, tiene una identidad, tiene una promesa, una razón de existir, ¿ok? Busca hacer vivir experiencias, transmite un mensaje, ¿ok? Para eso, para lograr construir una marca, uno tiene que hacer un análisis de la competencia, uno tiene que hacer una segmentación, uno tiene que aprender a identificar y a crear los elementos
que la conforman. Vamos a hablar ahora de los atributos de la marca. Son una serie de características que definen la identidad, la personalidad de esta y se comunican a través de elementos tangibles. Atención aquí, ¿ok? ¿Cuáles son esos elementos tangibles? Esos que se ven, las características físicas, el tamaño, el color, el olor, por eso, porque antes hablábamos del logo, pero ahora tenemos que hablar de odotipo, incluso el olor, las características de diseño del envase, ¿ok? Y también elementos intangibles. Existen 3 atributos, aparte de esta clasificación de los elementos tangibles e intangibles, que son indispensables. Los básicos son los que representan esos atributos que toda marca en determinado sector poseen. Hay marcas que son de un ramo y tienen características similares, como por ejemplo garantizar su calidad, su durabilidad y el diseño. Si tú compras unos zapatos, eso te lo tienes que garantizar. Tiene que ser de materiales de calidad, de durabilidad y de diseño. ¿Cómo tú plasmas eso en un branding, en una marca? ¿Cómo lo logras? Eso es lo que tenemos que aprender a materializar. Otro de los atributos que son los valorados son aquellos que aportan valor a la audiencia, pero no son exclusivos de la marca, porque todas las marcas buscan ese objetivo. Pueden ser su fiabilidad, ¿ok? Su seguridad, la seriedad y la buena prestación del servicio, el uso de materiales de calidad. Y aquí es donde todas las marcas trabajan a diario, esos elementos diferenciadores, esos atributos que son únicos de cada marca, los que hacen la diferencia en referencia a la competencia, los que hacen que esa calidad y esa originalidad de esos productos o servicios, bueno, vaya mucho más allá. Un elemento diferenciador pueden ser sus precios, sus promociones, su conectividad, el modo de convivencia, que la marca ofrezca, por ejemplo, una marca deportiva, su ropa sea creada en determinado país y que sea ecoamigable. Esas características hay que describirlas y hay que saberlas identificar cuando uno, bueno, está haciendo este tipo de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Hablando de elementos diferenciadores, y aquí quiero traer uno de los ejemplos más reconocidos de lo que es generar una táctica y una estrategia que se vuelven parte de la marca y de su imagen incluso, y que bueno, son ese elemento que hace la diferencia. Yo tengo aquí una anécdota. Ustedes saben que en Colombia, no sé si aquí hay personas de ese país o han tenido la oportunidad de viajar hacia Colombia. ¿Cuál es el mejor café considerado en Latinoamérica y en el mundo? Vamos a ver si ustedes en esta generación conocen cuál es. El colombiano. El colombiano, ¿ok? Y si hablamos de esos atributos, hay distintas marcas de café que son muy buenas en Colombia, pero hay una que es conocida en el ámbito internacional, Juan Valdez. ¿Lo conocen? Sí, profesora. Sí, profe, es muy ¿Han bueno. vivido la Sí, profe, sí, experiencia con profe. Juan Valdez? Sí, Sí, Bueno, ya va que se me fue para acá. Ajá, bueno, ustedes saben que de repente, no sé si ustedes lo han probado porque han comprado el producto, pero sí, resulta que en Colombia hay así como Starbucks. ¿Saben qué es Starbucks, no? sí. Bueno, en Colombia está ya este modelo de negocio de Juan Valdez. Y resulta que en una proyección de este país y sobre todo de este ramo, no se entiende cómo si el café colombiano es considerado el mejor del mundo, como si allá hay este tipo de establecimientos como modelo de negocio donde las personas, así como el Starbucks, hay Juan Valdez. ¿Ok? Hay negocios donde las personas van y disfrutan de todo lo que ellos ofrecen más allá que café. Bueno, resulta que en Colombia sigue siendo número 1 Starbucks.
Entonces no se explica cómo si el café colombiano es el mejor del mundo, porque entonces esta marca que sí es reconocida en distintas partes del mundo y está presente en distintas partes del mundo, cómo superó en su propio país al café colombiano y a esta marca Juan Valdez. ¿Cuál fue ese elemento diferenciador? Lo que Starbucks le hace sentir a las personas, porque desde el empleado que está ahí frente a la caja, ese no es cualquier empleado, es entrenado para hacer vivir una experiencia al cliente. Y esto va mucho más allá de un buen servicio y atención o servicio al cliente. Es una estrategia de identificar que por lo menos puedes identificar que hay una persona que siempre va y que tú digas, bueno, señor Oscar, ¿cómo está? Bienvenido, teníamos tiempo que no lo veíamos por aquí, lo extrañábamos. Ese trato genera una conexión emocional y por eso es que ellos en sus empaques colocan mensajes. Eso es una de las características que ha hecho que esta empresa sea tan reconocida en todo el mundo, ¿ok? Ese elemento diferenciador. Y de hecho, otras marcas han copiado esto desde hace muchos años, ¿ok? Ahí lo tienen. ¿Tienen una opinión sobre esto? Bueno, continuamos. Vamos a hablar de los atributos de una marca, de los atributos tangibles. Su identidad gráfica, ¿ok? Las tipografías, las fuentes, los colores que utiliza la marca, por supuesto el eslogan, pero ya hablamos más que elementos multimedia. Tenemos que adecuarnos a las tendencias. Ya es un motion graphic los que hacen diseño, ya es importante el movimiento, lo interactivo, ¿ok? Las dimensiones cuando tú diseñas las marcas, los colores, no es un simple eslogan, esto va más allá. Esos son los atributos tangibles y ustedes en su primera evaluación van a tener que determinar los atributos tangibles junto a lo que les vengo explicando hasta este momento en su informe técnico. El logo, entender que no todo es logotipo y si aquí alguien estudia diseño me puede ayudar y me puede aportar información. Es un logo, esa identidad visual. Logotipo, apréndanse a diferenciar quienes no manejen esta información. Un logotipo es la palabra con su tipografía, con su letra, se identifica con texto. Ahí tienen el ejemplo de Coca-Cola, ¿ok? Su imagen está diseñada o su logo está diseñado con letras específicas que responden a una tipografía y a una fuente específica. Está el isotipo, que es ese símbolo o dibujo de la marca. Una marca, para utilizar este tipo de logo, tiene que tener trayectoria, ya tiene que haber conectado o se recomienda que ya haya conectado con su audiencia, ¿ok? Para que simplemente con un símbolo sea reconocida como estas que ven en pantalla. Está el imagotipo, que combina ese símbolo o esa ilustración o dibujo con el texto y que, bueno, tú los puedes ver por separado y los vas a poder identificar, como es Spotify. Tú puedes ver Spotify y lo separas y lo puedes identificar, ¿ok? Puedes saber, ahí es Spotify. Tú lo ves como logotipo o lo ves como imagotipo o lo ves como un isotipo y lo vas a identificar porque es reconocido. Ya está en el consciente y en el inconsciente colectivo de las personas. Está el isólogo, que es la fusión de ese símbolo con ese texto adentro y que no pueden dividirse. Esto es muy importante para que cuando ustedes lleguen a ese punto, no vayan a decir el diseño es el logotipo y resulta que me colocaron un isólogo. Eso es importante, que manejen la información técnica, el lenguaje técnico para poder avanzar. Hoy es bastante teoría, pero es una teoría que usted debe manejar, ¿ok? Y sobre todo en el ámbito profesional tiene que saber manejar a las cosas como son y llamarlas por su nombre. Esto es esencial porque cometen muchos errores y les van a exigir en el diplomado, porque conmigo es lo básico, pero les van a exigir
que no se queden en un logo plano. Que usted también en su estrategia agregue un odotipo. ¿Saben qué es un odotipo? Por ejemplo, ¿saben qué es? Odotipo. No, No, profesora. profe, desconozco el término. ¿No saben qué es un odotipo? Un Mm. odotipo es un logo de olor. No, es cuando la marca manda a hacer su fragancia, su perfume. Ustedes han entrado a Maiso en Venezuela. Sí, En Maiso tiene un olor característico. ¿No lo han detectado? Eso hace que, bueno, cuando la persona, igualito que un perfume, cada persona, tú puedes recordar a esa persona solo por su aroma. Un logo hace que te recuerden. Esa es parte de su función. Un odotipo, ahora las marcas, más que un logo físico o como el que están viendo en pantalla, también hacen o quieren generar emociones para que sean recordadas. ¿y cómo sería eso, profesora? Ya les voy a explicar. Déjenme tomar un poquito de agua. Ok. Hay empresas que se dedican a crear, sobre todo para las marcas personales. Si tú como persona quieres tener tu propio perfume, tú puedes mandar a hacer tu odotipo. Igual cualquier empresa. Aquí en Maracay, en el Centro Comercial Europa, hay una empresa que se dedica netamente a esto. Tiene por supuesto, sus tarifas. Ellos anotan tus características, cuáles son tus atributos tangibles, intangibles, ya sea de una marca. Ellos hacen como todo un estudio de tu branding y te hacen las sugerencias de acuerdo a tu identidad y a tu personalidad de 3 alternativas de fragancia. Entonces tú vas a hacer una prueba y tú escoges tu fragancia y bueno, y te la dan. Y te dan una especie de código y cuando tú quieras recargar esa fragancia y vas. De hecho, tienen hasta los dispositivos que los colocan en las empresas. Esas son las novedades del branding, ¿ok? De hecho, en algunas tiendas, sobre todo en Europa, ustedes saben lo que es la planimetría. Planimetría no de criminalística, sino como tú haces el plano donde vas a ubicar los productos, por ejemplo, en Farmatodo, en los anaqueles. ¿Saben eso? Entonces, en marketing y en branding ya hay detectores de calor, hay detectores de las personas que te ubican en el anaquel donde